Pues esta es nuevamente otra temporada de este podcast llamado Detrás de Letras, que es un podcast que habla de cómo se construyen los libros, libros en comunidad, libros que transforman. Entonces, esta vez este libro llamado El silencio migratorio, lo que no contamos cuando llamamos a casa, está hecho junto a la comunidad de Altea, una comunidad de latinos colombianos en España que buscamos encontrar manos de donde aferrarnos, de donde encontrar pertenencia, y básicamente de eso se trata este libro. Y este episodio pues viene precisamente a hablar de esto, de la historia de una persona que a muy temprana edad se encontró una pista de vida y la fue siguiendo hasta, y ella nos lo va a contar hoy. Entonces, Anita, muchas gracias, bienvenida a este proyecto. ¿Tú te has imaginado alguna vez escribir un libro? John, muchas gracias por la invitación. En realidad, siempre en el entorno de mis amigos me decían, cuando contaba mis historias, siempre al final el broche con el que mis amigos cerraban era: no, usted tiene que escribir un libro de su vida, usted tiene que escribir un libro con eso, y yo me lo tomaba como un halago, hasta allí. Nunca se me pasó por la cabeza realmente materializarlo. Sí, es que no es algo que uno se levanta un día diciendo, ve, como que voy a escribir un libro, sino eso va llegando. Cuéntanos un poco dónde naces, cómo era el entorno de tu familia, y ciérranos contando cuál fue ese disparador que te hizo salir de tu país. Sé que primero saliste de tu ciudad, entonces como para darle contexto a tu personaje, que eres tú misma. Claro que sí. Yo nací en Cúcuta, que es una ciudad en la frontera de Colombia, aunque mis padres no son de allí. Entiendo que llegaron en la época de la bonanza por el beneficio con la frontera con Venezuela y demás. Y desde muy chiquita fui muy inquieta. Siempre iba como un paso más allá pensando en todas esas posibilidades que habían atrás de una pared, atrás de una puerta, atrás de una ciudad, atrás de un país. El disparador fue una carta para este proceso de migración. Mi proceso de migración inició realmente con una historia de más de 100 años. Mi abuelo es un migrante de la dictadura de España de las épocas de 1928. Más o menos en esa época llegó a Colombia buscando seguramente una mejor oportunidad de vida. Y yo encuentro una carta. Yo soy la sexta de 8 hermanos. Mi madre muere cuando yo tengo 4 años y mi abuelo muere 2 semanas después de pena moral por la muerte de mi madre. Él tenía muchos más hijos, pero mi madre era su hija favorita. Y antes de morir escribí una carta y encuentro esa carta con ayuda de mi hermano menor. Realmente mi hermano menor la rescata y me la trae. Y esta carta fue el disparador que lo iba a cambiar todo en mi vida, que iba a empezar a sembrar esa semilla de que hay más allá, tiene que haber otra cosa. ¿Qué era lo que decía esa carta? Esa carta, entre palabras raras, porque mi abuelo hablaba su idioma natal, que era el ibicenco, narraba un poco sobre la enfermedad de mi mamá. Narraba lo que fue su muerte y lo que representaba. Y hablaba sobre la despedida que ella quería tener. Mi mamá era de Barranquilla, yo me siento barranquillera de corazón por eso mismo. Y narraba cómo había sido esta enfermedad y cuál era la última voluntad de mi madre, que era poder trasladarse a Barranquilla para despedirse de su tierra natal, para despedirse de Hernando, para despedirse de lo que había sido su vida feliz, la parte de su vida más feliz. Casarse con mi padre para dejar 8 hijos legítimos. Narraba cómo fue un poco su tratamiento médico y al final de toda la batalla pues se perdió. Entonces narraba con mucha tristeza lo que fue perder a su hija. Claro, y es que, claro, tu historia es impactante. Pensaba mucho en tu papá, cómo tener una carga de la noche a la mañana de 8 hijos. Sí. Cuando entra el monstruo a tu casa, ¿y tú cómo veías a tu papá? ¿Cómo veías a tus hermanos? Mi papá es un hombre que en ese momento lo veía yo desde muy chiquita como alguien indestructible. Era un tipo para la época de 50 y tantos años con 8 niños. Mi hermana mayor tenía 12 años y mi hermanito menor tenía 9 meses. Y entre esos pues estábamos todos intentando sobrevivir a la pérdida de una madre, a la pérdida del núcleo del hogar. O sea, vino un monstruo que los adultos llamaban cáncer y se fue en un parpadeo, que fue muy rápido además el avance de su enfermedad.
y ver a mi padre inquebrantable cada día, esmerándose por poner pan y café cada día en la mesa. Yo recuerdo que en aquel entonces pan y café para nosotros era como poca cosa, como pan y café. Y hoy en día el pan y café es el mejor desayuno del mundo para mí. Cafecito negro, muy colombiano, y un pancito, un buen pancito. Entonces, verlo cada día esforzándose por tener 8 niños juntos, por mantenernos juntos a todos bajo el mismo techo, a él le tocó la peor parte sin duda. Claro, tremendo. Bueno, y tú creces, entiendo que vas a estudiar a Bogotá, entonces tu vida transcurre dentro de Cúcuta, Barranquilla, parte en Bogotá, si no estoy mal. En Barranquilla. En Barranquilla y al final Bogotá, sí. Ok. ¿Cómo fue ese escenario antes de emigrar? Entiendo que hay un impulso de historia, el que tú dices quiero ir a buscar algo, pero ya tu yo adulta, ¿cómo se configura antes de viajar? Bueno, cuando yo encuentro esta carta tenía como 17 años y me empieza a dar toda la curiosidad de entender cómo había sido. Era una historia fascinante, cada libro que encontraba, cada ley que salía, cada historia, los niños del exilio, que es una historia súper súper dramática, toda la gente que salía en su momento de España migrando de la guerra y la dictadura, me llamaba más la atención. Yo siempre he creído que el mundo es demasiado grande para quedarte en un solo sitio toda la vida. Entonces siempre tuve esa curiosidad de tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Cuando tenía 18 tuve un accidente de tránsito muy fuerte que puso en pausa mi vida, básicamente 4 años donde me dediqué plenamente a la recuperación. Y ni bien me recuperé, por lo menos la mayor parte, yo dije hay que retomar el camino. Y el camino se retomaba en Barranquilla. Era el punto donde tenía que encontrar la pieza que faltaba para seguir buscando. Por esa época salió una ley, la Ley de Memoria Histórica, que parecía diseñada para mí, buscaba resarcir a los hijos y nietos del exilio español. Y yo dije, pues esta es la oportunidad, vamos a ver qué es lo que encuentro aquí. Pero bueno, esto fue una serie de tropiezos y tropiezos. En aquella época la tecnología que tenemos hoy en día no estaba disponible, no había tanta información disponible, eran otros métodos, eran otros tiempos. Y me voy a Barranquilla con la excusa de estudiar. Pero en mi corazón iba ya el proyecto de tengo que encontrar qué hay más allá y cómo cumplimos la misión de esa carta. Ok. Como los personajes, ¿no? Los personajes toman decisiones a partir de disparadores. ¿Tú decidiste salir de Colombia a España porque estabas escapando de algo? ¿Querías encontrar algo o querías recuperar algo? ¿O qué, no? Puede ser que no esté ahí. Yo creo que mi salida de Colombia era algo que venía aplazando hacía mucho tiempo y estaba motivada en parte por un sueño y en parte por una necesidad. El sueño de vivir esa experiencia en otro sitio porque hay todo por conocer, hay todo por viajar, hay todo por hacer. Y la necesidad de unas condiciones de vida diferentes a las que tenía. En Colombia tenía una vida profesional muy próspera, tenía una muy buena trayectoria, tenía, bueno, lo que más o menos puede ser habitual para muchas personas, pero siempre sentía que me faltaba algo y siempre estaba ese algo pendiente. Hace más de 10 años, más o menos por el 2012, 2013, logré conseguir la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática en ese momento. Y dejé todo en mi trabajo, dejé todo en mi país en ese momento solo para venir a ver y solo para venir a explorar. Pero igual me devolví porque yo decía, hombre, yo en Colombia vivo muy bien, estoy cómoda, estoy tranquila, ¿qué necesidad? No pasa nada, no es el momento, no me sentía lista. Y cuando estoy en Colombia sigo creciendo profesionalmente, sigo avanzando, sigo estudiando, me preparé mucho, estudié varias cosas. Hubo un momento en el que dije, listo, en esta compañía ya no puedo crecer más, yo no estoy feliz, yo no me siento bien, me voy. Y cuando digo me voy, casi que al día siguiente me llama mi jefe y me dice, oiga, ¿a usted le interesa un traslado? Y yo casi no la dejo terminar de hablar, sí, pero espere, no le he dicho para dónde, no me importa, sí, ¿para dónde? No me importa, yo me voy. Yo sentía que tenía muchas ganas de irme, pero todavía no tenía ni siquiera muy claro el por qué. Y en ese momento, pues no fue migración fuera del país, sino que me traslado a vivir a Bogotá. Después de muchas cosas, conozco al que hoy en día es mi esposo y doy muchas vueltas más, vuelvo a Barranquilla profesionalmente por un proyecto profesional
Y a pesar de que estaba en un puesto buenísimo, toda la realización profesional posible, yo miraba por la ventana de mi oficina que daba a las pistas del aeropuerto de Barranquilla y yo veía despegar aviones todos los días y yo decía, yo debería estar montada en un avión de esos. Yo no soy feliz aquí. Y en ese momento decimos con mi pareja, es momento de irnos. Ya estamos listos, empecemos a prepararnos, es momento de irnos. ¿Cuánto se demoró esa preparación? ¿Cómo se prepararon? Cuéntanos esa antesala, porque si bien es cierto, este libro se llama El silencio migratorio. Queremos en este libro y en este podcast como contarle a la gente cómo es ese antes y durante y después de una migración. Entonces me gustaría saber que nos cuentes cómo se prepararon, para qué se prepararon. Pues mira, yo siempre toda mi vida he sido una persona supremamente planificadora y quiero tener el control absoluto de todo. Cosa horrorosa, pero bueno, es parte de lo que soy. Y en ese momento de la preparación dijimos, vamos a darle 5 meses al proceso. Entonces yo renuncio a mi trabajo, mi esposo renuncia a su trabajo y empezamos a armar un plan. Yo en confidencial le dije a él, yo siento que necesito despedirme de mi familia y estar tiempo de calidad con mi familia y con mi padre. Mi padre es una persona que hoy en día tiene casi 93 años y esto fue hace 2 años. Y yo decía, yo siento que, claro, llevo toda mi vida viviendo fuera, yendo en vacaciones, una Navidad, alguna Semana Santa y tal, pero no había pasado tal vez un mes continuamente con ellos. Entonces yo sentía que me debía a mí y a ellos ese proceso, de que realmente nos conociéramos, de que realmente estuviéramos mucho más cerca. Y tomamos esa decisión y el primer paso fue volver a Cúcuta. Allí estuvimos en casa de mi familia, súper bien recibidos, súper acogidos, súper sostenidos. Todos sabían que nos íbamos a ir y luego en pro de un proceso de boda, porque queríamos casarnos allí cerca de mi familia. Y mi esposo, que me daba gusto en todo esto, me decía, claro que sí. Trasladábamos a la familia de mi esposo de Bogotá, era más fácil, eran menos personas también. Y comenzamos a hacer toda la planificación. Esto era un libro de Excel enorme. Esto tenía de todo, esto tenía pestañas para cada cosa. La preparación tenía que ser física. Empezamos a entrenar durísimo en el gimnasio, porque tú no sabes a qué te vas a enfrentar. El clima aquí es distinto, la comida aquí es distinta, el agua es distinta, los árboles son... O sea, esto es otro mundo. Y tú físicamente necesitas estar fuerte. Entonces dijimos, hombre, hay que prepararnos físicamente, con la alimentación, cómo nos preparamos, cómo nos cuidamos, cómo nos desintoxicamos para llegar muy livianitos, emocionalmente. ¿Qué ciclos necesitábamos cerrar poco a poco para venirnos más livianos emocionalmente? Entonces, por ejemplo, el de estar con mi familia, el de estar con mi padre, yo sentía que me debía ese espacio para poder hacer una especie de duelo y agradecimiento al tiempo y dejarlo allí y soltarlo allí, tranquilamente. Cuando yo me vine para acá, uno de los momentos más difíciles que tuve es que cuando me despedí de mi padre estaba ingresado en un hospital y yo me despedí de él con la certeza de que nunca lo iba a volver a ver. O sea, era una despedida de para siempre, pero agradecía que tuviera esa oportunidad. Ha pasado de muchas otras maneras, pero esta para mí era perfecta, era ideal. Y luego fuimos a pasar una temporada con la familia de mi esposo, porque obviamente él también tenía que hacer su proceso y yo no quería mucho menos privarlo de esa posibilidad también. Después de muchas cuentas, financieramente nos preparamos, hicimos toda una planificación, llegamos a Madrid. El otro mes cumplimos 2 años. Y no importa cuánto planifiques, la vida siempre te trae sorpresas, siempre te trae imprevistos. Y aunque uno cree que viene preparado para esos imprevistos, mira, esto aquí es otra cosa, esto es otra historia, esto te cambia la manera de pensar, te destruye para reconstruirte y tienes que estar dispuesto a eso a la hora de emigrar. En esa fase de construcción y reconstrucción, ¿en dónde te encuentras en este momento? Yo creo que este es mi 2º año. Hago un balance de lo que ha sido el primero y hoy en día puedo decir con confianza que el primer año de un proceso de migración es de puras pérdidas. O sea, tienes que perderte, tienes que soltar, vas a perder dinero, vas a perder tu identidad, vas a perder amigos, vas a perder cercanía, vas a perder hasta el olfato. O sea, vas a perder todo. El 2º año para mí es ese proceso donde comienza la reconstrucción.
y comienza el proceso de la floración, ese proceso de volver a empezar, de volver a iniciar. Listo, ya te despegaste y ya te despojaste de todo lo que definitivamente no eras, del ego, de las emociones, de todo lo que extrañabas. Y ahora entonces tienes que enfocarte en lo que sí quieres ser y en lo que sí tienes. Y cuando hacemos un balance con mi esposo muy seguido de, listo, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos conseguido? La lista para el agradecimiento es tan grande que cuando hacíamos este año, en el cierre de año, como las 3 fases de lo que queremos dejar atrás, lo que queremos conseguir, definitivamente la lista del agradecimiento era interminable, porque eran tantas cosas las que habíamos conseguido aquí en tan poco tiempo, que creo que estamos en esa fase de reconstrucción, de redescubrirnos y de darnos una verdadera identidad. Ok, en el hecho de encontrarse aquí con la realidad que nadie te había contado y que por más de que te hubiesen contado, pues solo uno la descubre porque la migración no se la cuentan, ¿cierto? Porque esa historia va con nombre y apellido. ¿Qué echas de menos de lo que dejaste atrás? Yo creo que la migración es un proceso excesivamente personalizado. Ninguna historia se parece a la otra al 100%. Habrán detalles y te encuentras en algún punto en donde sí más o menos coincides, pero cada historia es un mundo diferente. Y creo que echo de menos un poco la cercanía a las personas. En España yo me he sentido supremamente acogida. He sentido, digamos que no me ha costado para nada entrar con la gente. Me parece que la gente es súper bonita, amable, bueno, habrá de todo, como en todas partes. Pero extraño la cercanía del colombiano. Esa cercanía que a cualquiera tú le puedes decir, camina y nos tomamos un café, o te invito a mi casa, o me quedo en la tuya, o ven a almorzar. Esa clase de espacios aquí son un poco limitados, o yo lo siento un poco limitados. A lo mejor no he llegado al momento en el que eso se da de manera más natural, que seguramente se puede dar, pero eso en este momento lo extraño. Y cuando llamas a casa, ¿qué es lo que no les cuentas? Ese proceso cambió. En un principio yo no contaba la cruda realidad, que creo que en esto todos los migrantes en algún punto hemos pasado por esos momentos de miseria, esos momentos de decir uno, ¿qué mierdas estoy haciendo acá? ¿Yo para qué me vine? Pero siempre te quieres mostrar fuerte y siempre quieres llevarle la contraria al mundo y decir, no, si esto es lo último, la maravilla. O sea, todo el mundo romantiza la migración y los que se quedan allí te idealizan porque, hombre, ya estás ganando en euros y ya vives mejor y si te ven de paseo, claro, aquí hay muchas, muchas cosas a las que tienes acceso, pero cuando yo hacía esas llamadas con mis hermanos, todo estaba bien y ¿qué evitaba yo contarles? Pues, hay un montón de anécdotas que ellos nunca saben, nunca supieron y a lo mejor nunca sabrán. Algún día fuimos a un supermercado y teníamos algo así como 5 euros para hacer la comida ese día. Y teníamos que escoger entre una lata de alguna cosa o de otra. Y nos faltaban como 35 céntimos. Y yo recuerdo que la chica de la caja nos dijo, no se preocupen, yo se los rebajo. Y en ese momento te entra como esa dualidad de dices tú, estamos como mal, pero yo siempre he creído en los ángeles. Entonces, al contrario de menospreciar el momento, lo que intento pensar es lo bueno que tiene ese momento y decir, hay ángeles en todas partes. Y estos son ángeles que Dios te pone en el camino para mostrarte que por muy duro que parezca, que por muy duro que lo veas, siempre hay alguien que te puede ayudar. Siempre. Vuelvo y digo, siempre seremos el milagro de alguien más allá afuera. Sí. Y, por supuesto, muchas personas serán nuestros milagros. Nos conocimos tú y yo a través de Altea, ¿cierto? Una comunidad que une latinos, colombianos. ¿Por qué llegaste allá? ¿Qué buscabas? ¿Qué te llevó? Mira, a mí me llegó una invitación de Altea por LinkedIn hace unos meses y me invitaron a participar en la comunidad. Y cuando yo la vi y empecé como un poco a ojearle sus redes sociales, enseguida contacté a Juan
Y yo le decía, oye, gracias por la invitación. Y se me vinieron a la cabeza como 10.000 ideas de cosas que se podían hacer porque yo como migrante sentía la necesidad de esas cosas y de esos espacios. Yo le decía, reunámonos, tomémonos un café, mira, yo tengo ideas, podemos hacer esto, una reunión no sé cuánto, mujeres, no sé, un montón de cosas. Y él me decía, sí, mira, esto ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y resulta que todo eso que a mí me hacía falta, que yo lo necesitaba, ya existía y se llama Altea. Entonces me sentí, hombre, súper honrada. Esto llegó a mí como un regalo, envuelto en un empaque muy bonito además. Ay. Y luego cuando llegamos al TEA, empiezo yo a conectar con las personas de la comunidad y a ver los grupos que tenían. Y yo decía, ¿cómo es de importante tener toda esta información a mano cuando llegas? Porque Altea tiene en WhatsApp un montón de grupos en donde puedes vender tus servicios, pedir ayuda legal, cambio de moneda, alguien que necesita un piso, entonces tienen, o sea, hay absolutamente de todo allí. Y yo decía, ¿cómo es de importante este tipo de servicios? Y a alguien ya se le ocurrió maravilloso que los ponga al servicio de la gente. Y luego me llega la invitación para participar en este proyecto del libro. Y se me vinieron a la cabeza todas las voces de las personas que me decían, usted debería escribir un libro con sus historias. Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Qué podría pasar? Y cuando empezamos el proceso de formación, recuerdo que tú nos decías, si no lo haces, no va a pasar absolutamente nada. Pero a lo mejor te arrepientes de no haberlo hecho. Y a mí eso se me quedó aquí como tallado y yo decía, pues ¿qué puedo perder? Nada. A lo mejor esto le sirve a alguien. Ok. Para antes de entrar al tema del libro, si pudieras enviarle una carta a ti y a tu esposo haciendo este kit de preparación para la migración, ¿qué le pondrías? Oiga, Anita, no se le olvide, ¿qué sería ese mensaje? A ver, le pondría que no tengan miedo. Yo siempre le decía a mi esposo, yo estoy segura porque lo siento en mi corazón que cuando estemos allí, lo único que yo me voy a cuestionar es ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces les pondría eso, no tengan miedo, salten ya, que el tiempo pasa y al final la vida es muy cortita. Para quedarnos toda la vida en un solo sitio, el mundo es muy grande, hay todo por ver. Les diría que no tengan miedo, que confíen en sus capacidades de adaptación, que confíen en la verdadera resiliencia, que confíen en el proceso, que confíen en que siempre va a haber una mano al otro lado dispuesto a extenderse para ayudarles. Ok. Y bueno, creo que el libro llega como una mano más, ¿no? ¿Qué te esperabas? ¿Qué te imaginabas que era primero escribir? Si no de una manera profesional, sino de una manera técnicamente organizada. Y eso desde la parte como de forma y de fondo, ¿qué te imaginabas que era escribir y con qué te encontraste? Mira, yo me imaginaba que escribir era una actividad que estaba reservada para los eruditos, para gente muy preparada en esas áreas, para gente que tenía además dinero para sobrevivir mientras escribía, porque no sé cuánto tiempo podía tomar escribir, que era un proceso solitario, que era un proceso aislado, que te tenías que ir así como muestran en las películas, a una casita en el bosque, en la montaña, un año a ver si algo surgía allí de la imaginación y de la creatividad. ¿Y qué me encontré? Una realidad absolutamente diferente, que el proceso ha sido, al contrario, no solo no es solitario, sino que ha sido de sostenimiento, que ha sido un proceso de apoyo, que ha sido casi que terapéutico, o sea, ha sido una ayuda importantísima, que ha sido muy acompañado, que es complejo desde el punto de vista técnico, pero que existen personas como tú que tienen la escalera y que saben hacerlo. Entonces ha sido completamente guiado, ha sido un proceso amoroso, ha sido un proceso comprensivo, exigente, sin obligarte a soltar tu historia. Ok, cuando empezamos ya a ahondarnos y a excavar qué quiero contar y para qué sirve, ¿cuáles fueron esas respuestas, esas primeras respuestas? Y hoy en día, ya que tienes tu relato hecho, que ahorita vamos a hablar de él, ¿cuál fue la respuesta final? ¿Qué querías contar y para qué servía? Cuando empezamos las reuniones grupales para la escritura, para ponernos de acuerdo y alinear tantos temas, me preguntaban que cuál fue mi disparador. Y a mí del corazón enseguida me vino, yo encontré una carta. Y allí recuerdo que tú me dijiste, no nos vayas a contar qué dice esa carta.
Yo dije, wow, esto puede tener un impacto. Y mi corazón empezó a latir hacia la gratitud. Entonces dije, este libro es un homenaje. Este libro es un homenaje para mi abuelo. Mi abuelo, el joven de 20 y tantos años que emigró hace muchísimos años, que lo dejó todo, que perdió absolutamente todo, su identidad, hasta su apellido, durante el proceso. Para esos migrantes que, como él, tuvieron que dejarlo en diferentes momentos de la historia. No solamente los migrantes de hoy, de mañana, dentro de un año o de hace 2 años, sino esas personas que por lo que sea tuvieron que emigrar hace 100 años o más y que al final todos somos migrantes. De alguna u otra manera, siempre todos somos migrantes. Entonces, el proceso ha sido maravilloso y yo lo he vivido como un homenaje a mis raíces y a mi linaje materno, sobre todo a mi línea materna, mi madre, mi abuelo, y un homenaje para los migrantes. Oye, qué bonito eso y te escucho y claro, caigo en cuenta de que tu historia, como la de muchas otras personas, inician ancestralmente desde la migración, ¿cierto? Y tú vienes a darle continuidad, como a cerrar el ciclo, ¿no? Tu abuelo migra desde Ibiza, llega a Colombia, debió haber vivido todo esto y ahora tú vienes, reconstruyes y ahora te entregas ahora a una vida de migrante, ¿no? Cuéntanos cuál es el título de tu obra, por qué llegó a ella y básicamente qué hay dentro de esa historia. Mi obra se llama El apellido perdido en el puerto y hace parte de esta antología sobre migración porque justamente a mi abuelo le pasó eso. Durante su proceso de migración, en algún punto de la historia, cambiaron su apellido. Y eso generó un reto de casi 20 años para mí, el poder encontrar el verdadero origen de mi abuelo como tal, y el poder contar hoy en día esta historia que lleva muchísimos años, décadas de investigación y de proceso y de conocimiento, y bueno, que no tenía ni siquiera quien me contara la historia real a través de, porque pues mi abuelo y mi madre murieron prácticamente al tiempo y no habían muchos más que se supieran la historia, entonces la investigación se hizo mucho más larga. Pero al final se recopila en eso, en un puerto, no solo mi abuelo, sino cientos y miles de personas han perdido todo. Se han subido a un barco en aquella época y a un avión tal vez hoy, con lo que cabía en una maleta, y se despojaron de básicamente todo lo que habían construido en su vida. Claro, además estaban huyendo para salvar su vida, entre otras cosas. Sí. ¿Qué te parece si nos lees un pedacito de tu obra? Bueno, y mientras lo encuentras, de eso se trata este libro, un libro que recoge las historias de muchas personas que emigraron. Por supuesto, sería imposible tener un universo de migrantes escribiendo todas en un libro, pero de cierta manera todos nos vamos a identificar ahí. Y lo tuyo en particular me parece lindo porque si no es una obra de migración, que mire, esto es lo que pasa cuando se va uno, si cuenta un antes de, ¿no? Y muchas personas, cuando yo lo leía, dije, hay muchas personas que se van a identificar con tu historia. Y bueno, dale. Vale, pues mira, dice así. Las líneas estaban llenas de faltas de ortografía y palabras extrañas, como si su abuelo hubiera escrito a toda prisa, luchando contra el tiempo o contra sí mismo. Entre palabras desordenadas emergía una historia triste. Juan intentaba narrar la muerte de Luisa, su hija adorada. Pero había algo más. Entre frases rotas y recuerdos dolorosos, parecía dejar instrucciones para alguien. Cuando leas esta carta, sabrás que eres la elegida para cumplir la promesa que yo no pude, decía. Ana sintió un estremecimiento al comprender que hablaba de ella y se apoderó de esta pesada carga. A excepción de su tío Pedro, nadie sabía que esta carta existía. Precioso, ¿no? Me encanta. Tu historia lo atrapa a uno desde el principio porque tiene una cuota de intriga impresionante y es qué había en la carta, cuál era la promesa y cómo va a ir a resolverla hasta el final. Que los invito a que se lo lean porque está buenísimo, a mí me encantó mucho. Te felicito, tienes una muy buena pluma y una manera muy orgánica de narrar tu vida. Sientes que pasó en este proceso ya ahora que está escrito. Ahora, no tiene que ser necesariamente una transformación total, pero ¿crees que cambió algo en ti? ¿Hay un antes, un después? Sí, yo siento que este proceso fue, entre muchas cosas, de sanación. Cuando empecé a retomar todo lo que en su momento fue una investigación,
Eran datos que tenía en mi cabeza de hace más de 20 años. Empecé a encontrar correos, documentos, postales y un montón de cosas que me empezaron a revivir de nuevo todos esos sentimientos y fueron muy oportunos para aportarle a esta escritura. El proceso no fue sencillo, pero al tener tu guía y al tener este apoyo del grupo, se hizo bastante más llevadero y bastante más fácil. ¿Con qué te quedas en la parte técnica? ¿Qué aprendiste de la escritura? ¿Y qué aprendiste? Bueno, no, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedas con esta mentoría? Con una invitación que me gustaría hacerle a la gente. Yo siempre conocí mi historia de migración, pero cuando escuché la de otras 7 personas, me llamaba mucho la atención de que todas son historias absolutamente diferentes, desde necesidades diferentes, desde edades diferentes, sitios diferentes, etc. Todas eran maravillosas. Entonces yo decía, qué bueno que la gente pudiera contar su historia. Y yo estoy segura de que en el mundo, atrapados en el miedo, hay muchísimos talentos sin reconocer. Me quedo con una invitación para hacerle a la gente que tiene en su cabeza una semillita, por chiquitita que sea, que se anime a contar su historia. No tiene que ser sobre migración solamente, hay miles de historias, seguramente muy buenas todas, y necesitan ser contadas. Y para eso hay métodos, hay técnicas. Son un poco difíciles al principio, pero guiados de un maestro, guiados de la persona correcta, fluyen, al final fluyen. Y a mí me pasó que yo al principio te decía, mira, yo no tengo ni idea de cómo conectar esto con esto, porque mi historia, sí, hoy en día soy migrante, 100% migrante, pero mi historia no es sobre mi proceso de migración de hoy, de hace 2 años, es sobre la migración desde que empezó con mi abuelo. Y al final, con tus herramientas, con tus maneras, con tu guía, confiando en el proceso y dejándome guiar, al final todo fue fluyendo y todo encajó. Precioso, a mí me encanta tu historia. ¿Quiénes son esas 5 personas que quisieras que leyeran este libro? Me hubiera gustado muchísimo que este libro lo leyera mi madre, por supuesto. Y mi abuelo, claramente. Tomándome un café y diciéndole, esta es la historia que yo creo sobre ustedes dos. Me gustaría mucho que este libro lo leyeran las personas migrantes que están viviendo su propio proceso. Porque no solo mi historia, sino la de 7 personas más están allí narradas y seguro que alguna en algún punto le va a ayudar. Me gustaría que lo leyeran las personas que nunca en su vida se han movido de su sitio. Porque migrar es de valientes, pero quedarse no es de cobardes. Entonces, a lo mejor esto les puede ayudar a retomar o a pensar en ¿por qué no? Y me gustaría que lo leyeran las personas que estuvieron involucradas en esta historia, que en el libro seguramente van a ver algunos. Hay una persona que ha sido un ángel maravilloso, que está en el libro inmerso, el sacerdote. Muchos de estos personajes son reales. Estas personas que durante todo el camino estuvieron allí dándome la mano como verdaderos ángeles, seguramente que lo van a leer. Qué lindo. Gracias por haber aceptado. Gracias por haberte dado la oportunidad. Gracias por haberme regalado en el camino tu amistad. Eso es algo que yo me llevo preciosísimo de ti, una mujer sensible, honesta, que ahora está aprendiendo a ser flexible dentro de su rigidez. ¿Cómo te ves y qué esperas que suceda en los próximos meses, no sé años, pero meses en tu estatus migratorio? Bueno, sabemos que eres nacional, ¿no? Pero ¿qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quisieras pedirle a la vida? Digamos que para este año tenemos unos planes, proyectos clarísimos con mi esposo. La consolidación de mi carrera profesional, que a lo mejor va a tener que empezar en otro punto, tal vez no de cero, pero sí en otro punto. Encontrar ese lugar profesionalmente. Es algo que tengo para este año sí o sí que definir. Encontrar ese lugar. Volver a Colombia con el abrazo tan esperado pues de mi familia. Y seguir construyendo con mi esposo, seguir construyendo relación, seguir construyendo hogar. No estamos anclados a Madrid, no estamos anclados a España. Esto es solo parte del proceso. Así que estamos abiertos a donde la vida nos quiera poner. En este punto ya estamos un poco más libres, más flexibles, más
lo que sea que tenga que pasar, bienvenido sea. Y todo tiene que pasar por una razón especial que al final siempre, siempre, siempre te va a traer algo bueno. A veces a veces se gana y a veces se aprende, decía un profesor mío. Entonces, siempre, siempre, siempre vas a terminar ganando ese aprendizaje. Qué hermoso. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, si tienes alguna petición, pues hazla y en dónde te podemos encontrar. ¿Qué hago? Bueno, soy, antes que nada, un humano en formación. Una mujer en formación, aprendo cada día de todas las cosas que pasan. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Ana Karina Ortiz 5 es mi Instagram y Ana Karina Ortiz en LinkedIn. Básicamente son las dos que manejo. Un mensaje para la gente: anímense a comprar el libro, anímense a leerlo, anímense a distribuirlo. Me gustaría verlo en muchos sitios, en bibliotecas de manera pública, gratuita. Esto seguramente le puede ayudar a muchas personas para tomar una buena decisión. De su salto a la migración. De su salto. Cariño, gracias. Estuvo buenísimo. Gracias. Me encantó. Gracias. Y a todos, gracias. Esto es la puerta trasera del libro. Y gracias. Vamos a ver otro episodio. Compártanlo. Si se identifican, búsquenlo. El libro no es para leerse de manera lineal. El libro es para leerse como el instinto se lo vaya llevando. Y puede ser que haya un mensaje para usted, para su familia, para el que viajó, para el que se quedó, para el que está a punto de saltar al vacío. Así que, mi vida, muchas gracias. Gracias. Me encantó. Muchas gracias Preciosa a ti. como siempre. Muchas, muchas gracias. Vale. Vale. Ay, me voy a desmayar. Bueno, sí, no, pero me encantó. Además, Me sentí como un cartoncito así. no, pero divino tu...